Alfredo, operador nuclear. Bienvenido al canal online de ARPA Editores. Ya conoces el proyecto, entrevistas muy largas con expertos en diferentes ámbitos con el objetivo de tirar hacia arriba, empujar hacia arriba la calidad del debate público en nuestro país e intentar entender cómo funciona el mundo realmente. Esta entrevista estará disponible en YouTube en formato vídeo y como podcast en iTunes y Spotify. Hoy nos gustaría hablar de energía y específicamente de energía nuclear, pero primero me gustaría pedirte que le explicaras a la gente quién eres, orígenes, vida cotidiana, carrera profesional, patrimonio, ideología política. Autodefínete como te apetezca. Bueno, me llamo Alfredo García, soy más conocido en las redes sociales como operador nuclear. Hace 4 años que estoy divulgando sobre energía nuclear, lo hago simplemente por vocación, no me paga nadie por hacerlo, es simplemente una inquietud que siempre he tenido. Hace más de 20 años que trabajo en la industria nuclear, empecé como operador de reactor a principios de siglo, luego fui jefe de sala de control, tengo licencia de operador, licencia de supervisor y trabajo en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. También soy ingeniero de telecomunicaciones y además también licenciado en comunicación audiovisual. Como digo, desde hace 4 años empecé a divulgar simplemente por vocación. Siempre me ha gustado explicar, me ha gustado romper mitos, que la gente no tenga miedo a cosas que realmente tienen una explicación científica y bueno, empecé a divulgar en las redes sociales, primero fue en Twitter, luego han venido otras redes sociales y lo último que he hecho así a modo de divulgación pues es escribir un libro publicado por Planeta que se llama La energía nuclear salvará el mundo. Que es un libro envidiable que, por desgracia, tengo que recomendar a todo el mundo como competidor, microcompetidor de Planeta. Me gustaría empezar precisamente hablando sobre tu tarea como divulgador. ¿Cómo funciona esa labor divulgativa? ¿Te hace caso alguien? ¿Has conseguido pesar en el debate mediático político o incluso en un ámbito más técnico, en el ámbito de la energía o de la ecología? ¿Persigues algún objetivo concreto? Bueno, son muchas preguntas. El objetivo que tengo, primero es, como te decía, es una inquietud. Yo necesito comunicar, necesito explicar. Siempre lo he hecho en mi entorno, pero he notado que hacía falta que alguien explicara esa serie de cosas que nadie explica o que al menos no se explican desde el punto de vista de la industria nuclear, sino que se explican desde el punto de vista de los antinucleares, ¿no? La energía nuclear está repleta de mitos. Cuando empecé a divulgar, empecé a hacer un listado de mitos para intentar derribarlos. Pensé que habría 10, 12, 15, me encontré con más de 40 y dije, bueno, pues si algo tiene más de 40 mitos es que realmente necesita mucha divulgación, ¿no? Como te digo, no lo hago por ningún objetivo, inicialmente al menos no lo hacía por ningún objetivo concreto, sino simplemente porque me gustaba hacerlo y porque disfrutaba haciéndolo, ¿no? Realmente creo que algo está cambiando en la opinión pública respecto a la energía nuclear y, bueno, quizá me dicen que algo tengo que ver con ello, ¿no? Yo creo que la industria nuclear estaba dormida, en el sentido de que nunca le ha interesado la divulgación, pero no por un tema de ocultación, porque como explico en mi libro, es una de las industrias más transparentes, porque tiene la obligación de comunicar cualquier suceso al Consejo de Seguridad Nuclear, y realmente somos muy transparentes, pero no se hacía divulgación, no se hacía explicación. ¿Por qué? Pues simplemente porque la electricidad estaba vendida. Las centrales nucleares, la electricidad que producen la venden automáticamente, entonces no entran digamos, en subasta, pero a precio cero, con lo cual siempre venden su electricidad. Yo creo que no lo necesitaban simplemente, pero realmente el terreno se lo estaban comiendo los antinucleares, ¿no? Con esa cantidad de mitos que luego, pues, si quieres, podremos profundizar en ellos, ¿no? Y yo veía que nadie lo explicaba, entonces bueno, pues fue surgiendo poco a poco. Escribí una carta después del accidente de Fukushima que me publicó Naucas, antes se llamaba Amazings, era un blog de divulgación científica en español, uno de los más conocidos. Sí. Y luego precisamente pedí ayuda también a Naucas para lanzarme como operador nuclear en Twitter en el año 2016. Simplemente me presentaron, este es el operador que escribió la carta aquella anónima del año 2011 y realmente, bueno, fue creciendo el número de seguidores. El primer año acabé con 1000 seguidores, que no es gran cosa, y bueno, ya han pasado 4 años y ya somos más de 80.000 seguidores, o sea que, bueno, realmente parece que algo va funcionando. ¿Qué está ocurriendo en la industria? ¿Qué está ocurriendo en la opinión pública? Bueno, pues
todas las empresas relacionadas con la energía nuclear han potenciado sus medios de comunicación, sus redes sociales. Ya te digo, me cuesta un poco decir que ha sido gracias a mí, pero eso me dicen ellos, ¿no? que ha servido un poco de revulsivo para que la industria en general, energética y nuclear en general, se ponga también a divulgar, al menos en España, ¿no? Una pregunta, se me estaba ocurriendo una pregunta muy tonta. ¿Para qué empresa trabajas? Trabajo para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, que tiene 3 reactores nucleares, Ascó 1, Ascó 2 y Vandellós 2, todos en la provincia de Tarragona. Esta asociación nuclear pertenece en diferentes proporciones a Endesa y Iberdrola, la mayor parte es Endesa. Hay 4 empresas que poseen centrales nucleares en España, ¿correcto? Sí, bueno, Endesa, Iberdrola y Naturgy tiene una parte pequeña, 3. ¿Y EDP ya no...? No me consta Okay. que tenga nada. Otra pregunta, ¿cuánto dinero gana un supervisor de una central nuclear? ¿Se puede saber? ¿Es público o te apetece mantenerlo? No es un sueldo conocido público, además depende de cada central, entonces preferiría no decirlo. Pero simplemente te podría decir que como un piloto de avión, más o menos. Pero danos ganas de ser supervisor de central nuclear. ¿Tenéis más vacaciones que los demás? ¿Hay algún tipo de condición especial por ser supervisor o es un trabajo como cualquier otro? Es un trabajo a turno cerrado, con lo cual tiene sus inconvenientes. Trabajamos mañanas, tardes y noches, hacemos un ciclo de rotación cada 2-3 días, cambiamos de mañana a tarde, de tarde a noche. Eso va pisando fines de semana, festivos, fines de año. Eso es la parte negativa, una de las partes negativas de mi trabajo, todo tiene su parte negativa. Trabajo 1.648 horas al año, bueno, hay quien trabaja más, quien trabaja menos, pero el trabajo a turno es duro, porque las noches son duras, después de trabajar de noche pues hay quien le cuesta dormir, muchos fines de semana trabajando, muchos fines de año, y esa es la parte negativa. El sueldo es un sueldo, como te digo, no te diré la cifra porque depende de cada central, pero es un sueldo que te permite vivir tranquilamente y vivir bien. No es para hacerse rico, pero al menos para no tener grandes preocupaciones económicas. Impecable. Estábamos comentando que las empresas del sector, las empresas implicadas en la energía nuclear están empezando a movilizarse, a comunicar, quizá más que en las décadas anteriores. ¿Te han pedido que comuniques algún tipo? Es decir, ¿tienes algún tipo de relación con ella? ¿Hay una relación orgánica, organizada entre operador nuclear y el lobby de la energía nuclear o vas por libre? Bueno, ya sabes que yo de broma digo que soy yo el lobby nuclear, ¿no? O sea. Esto pasó, bueno, si acaso sí que os lo cuento, ¿no? La anécdota, Cuenta. Un webmaster de una revista importante me dijo en un momento dado que si yo esto lo hacía por vicio o me pagaba el lobby o trabajaba para el lobby nuclear, ¿no? Y les dije, bueno, estaba en ese momento en la playa con mi mujer, en Cádiz, y vi ese mensaje. Creo que fue uno de los tweets más irreflexivos que he publicado en mi vida, y contesté, yo no trabajo para el lobby nuclear, yo soy el lobby nuclear. Lo puse así, se lo enseñé a mi mujer y dice, te has pasado, esto aquí te van a caer por todos lados, ¿no? Realmente tuvo muchísimo éxito, es un tuit que lo han visto más de 500.000 personas y además fue casi todos los primeros días, o sea, tuvo una difusión muy grande, ¿no? Bueno, porque la gente pues, le hizo gracia la salida, ¿no? Realmente no he tenido nunca ninguna presión ni siquiera ninguna sugerencia de cómo tendría que divulgar, y eso es una cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Tengo contacto, lógicamente, pues yo qué sé, pues con el director general de mi empresa, con el Foro Nuclear, con la Sociedad Nuclear Española. ¿Qué es el Foro Nuclear? El Foro Nuclear es lo que tradicionalmente se conoce como el lobby de la energía nuclear, es simplemente la asociación de las empresas que tienen que ver con el sector nuclear, y el lobby, en español está muy demonizado esa palabra, pero al final no deja de ser un grupo de interés, un grupo empresarial que lo que hace es intentar influir digamos, políticamente, según sus intereses, de forma legítima, ¿no? Igual que ocurre con el lobby renovable o el lobby petrolero o el lobby del automóvil, ¿no? Digamos, son las empresas que gestionan la energía nuclear en España. Por el otro lado está la Sociedad Nuclear Española, con la que tengo también muy buena relación, incluso mejor todavía, que es una asociación de profesionales relacionados con la energía nuclear, pero no solo de la energía nuclear para producir electricidad, sino también aplicaciones médicas o industriales de la tecnología nuclear, ¿no? Es una sociedad de profesionales y realmente ahí me han dado también muchísimo apoyo, pero
el contacto lo hice una vez ya había empezado a divulgar, es decir, ya llevaba 2 o 3 años divulgando, prácticamente el gran contacto con toda esta gente lo hice el año pasado o hace 2 años, y llevo 4 años, y fueron contactando conmigo, vamos comunicando, me pasan información cuando se la solicito, pero lo que sí puedo decir, y eso lo tengo clarísimo, nadie me ha influido nunca, me ha intentado manipular, me ha intentado decir lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, y eso me da una gran libertad, y al mismo tiempo ellos saben que si en algún momento lo intentaran, yo lo denunciaría, es decir, que no lo han hecho, pero tampoco creo que nadie se atreva a presionarme en ese sentido, porque como soy libre, pues primero puedo dejar de divulgar cuando quiera, pero al mismo tiempo puedo decir lo que quiera, porque nadie me paga por hacerlo, pues es una cuenta totalmente personal. Ser el lobby nuclear en España, bueno, es una responsabilidad oficiosa de cierto peso. Imagino que tiene relación, al menos en los últimos tiempos, con líderes políticos o con profesionales de la política o de la administración pública. Sí, voy teniendo contactos, son contactos lógicamente que no puedo desvelar quiénes son, ¿no? Pero tengo contactos con políticos de distintos niveles y de prácticamente todos los partidos, ¿no? Incluso parlamentarios. ¿Sabrías explicarnos en 60 segundos o en los segundos que te apetezca, porque este canal está hecho precisamente para romper con la inmediatez, pero ¿sabrías explicarnos qué posición mantiene cada partido político respecto a la energía nuclear, o en fin, las grandes líneas de las posiciones de los partidos políticos? Sí, puede ser se puede hacer de una forma bastante rápida. Empezamos expeditiva. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Pues no sé, siempre por la izquierda, ¿no? Vamos a empezar por la izquierda. Los partidos de izquierda, lógicamente no porque sea lógico, sino porque realmente es lo que ha ocurrido en los últimos años, al menos en España, son antinucleares, se han asociado con los verdes, y el movimiento ecologista ha sido tradicionalmente, y sobre todo en España, antinuclear. Simplemente creo que eso les ha proporcionado votos, es un posicionamiento, como tienen que hacer con otros tipos de temas, pero si miramos el globo terráqueo nos encontramos que la Unión Soviética nadie puede decir que fuera de derechas y construía centrales nucleares. China viene de ser, no sabemos muy bien lo que es ahora, pero viene de ser de izquierdas y también construía centrales nucleares, con lo cual mezclar no deja de ser un posicionamiento para conseguir votos, ¿no? Entonces la izquierda en España tradicionalmente ha sido antinuclear. El Partido Socialista le avala pues, el haber paralizado proyectos que estaban en construcción con la moratoria nuclear. Es un partido que ha utilizado tradicionalmente la energía nuclear como arma electoral, ¿no? La moratoria nuclear es, como te digo, es un gran ejemplo. Teníamos un plan en España para construir 25, 26 reactores nucleares, luego se redujeron a... ¿En qué año? Pues esto era a finales de los años 70, con la UCD había un plan para construir, si no recuerdo mal, 25 26 reactores nucleares. Queríamos prácticamente imitar lo que estaba haciendo Francia, no al mismo nivel, porque Francia ha llegado a construir 58, pero bueno, también somos un país con menos consumo y con menos población, ¿no? Y había un plan muy potente para construir muchos reactores nucleares y algunos ya estaban construidos, es decir, Lemoniz, por ejemplo, estaba prácticamente terminado, una de las 2 unidades ya estaba terminada del todo y la otra estaba prácticamente terminada también, y Valdecaballeros estaba muy avanzada también, las 2 unidades. Habrían sido 4 gigavatios más de potencia, ahora tenemos 7 reactores de unos 1000 megavatios, entre todos 7,4 gigavatios, pues nos iríamos a 4 gigavatios más, tendríamos una menor dependencia de los combustibles fósiles y un menor número de emisiones si no se hubieran paralizado solo esos 2 proyectos, ¿no? Y estos proyectos, estábamos hablando de los partidos políticos, estos proyectos se paralizaron con la llegada del Partido Socialista Obrero Español al gobierno. Lo tenían en su programa electoral. O sea, en el fondo tampoco engañaron a nadie en ese sentido. Ellos dijeron, si llegamos al gobierno paralizaremos todos estos proyectos, y querían apostar por el carbón. Ahora igual no lo dirán, pero en su programa electoral sale y hay noticias y tengo recortes de prensa en los que dicen que hay que apostar por el carbón porque el carbón es el futuro de España, ¿no? ¿Y la derecha? Bueno, la derecha es ideológicamente está a favor de la energía nuclear, pero han sido muy tibios a la hora de apoyarla. También han manejado los tiempos, digamos,
el apoyo de los votantes, el miedo a perder votos por apoyar demasiado la energía nuclear. De hecho, el cierre de Garoña fue una decisión, fíjate que la paralización de la operación de Garoña fue de Zapatero, pero fue Rajoy el gobierno de Rajoy el que paró, realmente decidió el cierre definitivo de Garoña, cuando todavía las empresas no se habían puesto de acuerdo. Garoña era 50% de Iberdrola y 50% de Endesa. Endesa quería continuar, Endesa quería continuar, Iberdrola no quería continuar, porque había que hacer una inversión de unos 100 millones de euros para equipararse al resto de centrales nucleares españolas, que ya habían hecho esa inversión, y antes de que terminara el plazo, el gobierno decidió que el cierre definitivo. Por lo tanto, el Partido Popular está teóricamente a favor, pero no lo ha demostrado totalmente, ¿no? Y luego tenemos los otros dos partidos, otro partido de centro, que es Ciudadanos. Ciudadanos empezó con una posición un poco negativa hacia la energía nuclear, pero parece que está girando hacia un apoyo tibio también, pero un apoyo hacia la energía nuclear. ¿Cómo lo sabes? ¿Lees sus programas electorales? ¿Hablas con él? Bueno, porque ¿Tienes algo que ver con ella? Porque tengo contactos con políticos, con unos y otros. Varios asesores de energía de varios partidos son seguidores míos y hablo con ellos periódicamente. Tengo contactos con ellos. Y luego al mismo tiempo está Vox. Vox sí que tiene un apoyo claro hacia la energía nuclear. Lo que pasa es que es un apoyo muy reciente, todavía no se ha podido materializar, no ha tenido responsabilidades políticas, con lo cual tampoco debemos saber lo que haría realmente. En definitiva, hay un sesgo político bastante claro, al menos en España, respecto a la energía nuclear. En España sí, pero fíjate que en Francia, por ejemplo, pues tanto izquierda como derecha apoyan la energía nuclear, o en Finlandia todos los partidos apoyan la energía nuclear, menos los verdes, al menos oficialmente, y sin embargo los verdes, como habrás podido leer en mi libro, los verdes tienen un importante sector que dicen que la humanidad ya no se puede permitir el lujo de prescindir de la energía nuclear, es decir, que hacen una apuesta muy fuerte por las energías renovables y la energía nuclear. Luego volveremos a hablar del futuro de la energía nuclear en España y veremos si se puede hacer algo. Si se puede hacer algo, en todo caso, volveremos a esta cuestión. Muy bien. Te propongo que tratemos rápidamente los fundamentos de la energía nuclear para que podamos embarcar a todo el mundo en esta entrevista. ¿Qué es la fisión nuclear? ¿Qué es una central de fisión nuclear? Bueno, es una central térmica en la que se produce un calor, y ese calor lo que hace es calentar un agua, generar un vapor, y ese vapor lo que hace es mover una turbina que está acoplada a un alternador, que es un generador eléctrico, como una dinamo, como las antiguas dinamos de las bicicletas, y que produce electricidad con ese giro, ¿no? Claro, ¿cómo calentamos el agua? En las centrales tradicionales son centrales de carbón, o de gas, o de fuel oil, algún tipo de combustible fósil, que mediante la combustión generan ese calor que calienta ese agua. Nosotros calentamos agua mediante la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? Pues se basa sencillamente en romper núcleos de átomos de uranio, que es uno de los elementos más pesados que se pueden encontrar en la naturaleza, probablemente sea el más pesado de todos que se puede encontrar. ¿Qué particularidad tiene el uranio? Pues que tiene en su núcleo muchísimas partículas. En el caso del que utilizamos nosotros, 235 partículas, entre protones y neutrones. Repasamos un poco por si alguien no se acuerda de las clases de física y de química. Los átomos en su interior, en el núcleo, tienen protones y neutrones, los neutrones tienen carga neutra, los protones carga positiva y una nube de electrones a todo alrededor, como si fuera un sistema solar, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es romper los núcleos de los átomos de uranio 235, bombardeándolo con neutrones. Esos neutrones lo que hacen es excitar ese núcleo y se rompe en varios fragmentos, generalmente 2, a veces 3, libera una gran cantidad de energía, libera radioactividad, libera electrones, más neutrones. Esos neutrones que se liberan también pueden provocar nuevas fisiones en nuevos núcleos de uranio, es lo que se llama una reacción en cadena. Bueno, pues básicamente esa es la forma de generar el calor que calienta un agua, que se produce un vapor, y ese vapor es el que mueve la turbina. Esta pregunta no la teníamos para ahora, pero aprovecho. Lo que acabas de escribir realmente parece una cámara lenta de una explosión nuclear. Sí, señor.
de una explosión nuclear, simplemente, ¿no? De una bomba nuclear. De una bomba atómica. ¿Por qué el lugar en el que trabajas no explota en cada instante? ¿Cuál es la diferencia entre una bomba nuclear y una central de fisión nuclear? Mucha gente se sorprende cuando le digo que en una central nuclear no hay ningún sistema de seguridad para que evite una explosión nuclear. No tenemos ningún sistema de seguridad, ninguna protección, no hay nada ningún botón ni nada que actúe para que no se produzca una explosión nuclear. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible. Lo voy a explicar de una manera, voy a intentar que sea lo más sencilla posible. Te he comentado antes que utilizamos uranio... Pero que sea cierta, ¿eh? Sí, científicamente demostrable. Sencilla, pero cierta. Sencilla, pero científicamente demostrable. En la naturaleza tenemos dos tipos de uranio. El uranio 235 y el uranio 238. ¿Vale? Eso se le llama isótopos, pero no entremos en esa palabra, sino que hay dos tipos de uranio. Ese número, 235 o 238, indica el número de partículas que hay en su interior. ¿Vale? Muy bien. En las centrales nucleares y en las bombas atómicas necesitamos el uranio 235, que es al que al bombardearlo se rompe en varios fragmentos y genera energía y radiactividad. ¿Qué pasa con el 238? Pues que si le llega un neutrón, se excita, pero se queda como está y se convierte en otra cosa, pero no se rompe, con lo cual no es útil ni para producir electricidad ni para hacer bombas atómicas. ¿Cuál es la mala suerte que tenemos, entre comillas? Pues que en la naturaleza solo el 0,7% es uranio 235, el resto, el 99,3%, es uranio 238. Claro, cuando extraemos el mineral, necesitamos aumentar esa proporción para utilizarlo en una central nuclear. La proporción que utilizamos en una central nuclear es entre el 2 y el 5%. En España estamos rondando entre el 4 y el 5%, en otras centrales empiezan con el 2%, de uranio 235, que es el que utilizamos para las fisiones. Aumentar esa proporción se llama enriquecer, que es una palabra que suena mucho a la opinión pública, ¿no? Enriquecer uranio. Bueno, pues nosotros... Es lo que hace Irán. Exactamente. Y nosotros enriquecemos, nosotros no lo hacemos, nosotros lo compramos ya enriquecido, pero se enriquece uranio hasta el 2, ya como te digo, el 4, el 5% de uranio 235. Con eso funciona una central nuclear durante 1 año y medio sin repostar. ¿Vale? Una bomba atómica necesita un enriquecimiento de más del 90%. Es decir, si tenemos el 87% de uranio 235, no va a explotar. Con lo cual, imagínate lo lejos que estamos de explotar. Es decir, nuestra reacción en cadena no va a producir no va a ser en ningún momento incontrolada para que produzca una explosión nuclear. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque en un caso hay un isótopo y en otro caso hay otro isótopo. Sí. Una proporción. Una proporción, correcto. Eso es. Vale. ¿Qué tipo de energía? Bueno, has explicado, creo que has explicado, aunque sea de manera muy breve, el funcionamiento de una central nuclear. ¿Qué tipo de energía produce una central nuclear? Produce electricidad. Inicialmente, bueno, produce diferentes tipos de energía que al final el resultado es una energía eléctrica, ¿no? ¿Cuántas centrales nucleares hay en el mundo? Pues aproximadamente 450. ¿Cuánta energía producen en total? El 10% de la electricidad que se consume en el mundo. En algunos países más que en otros, evidentemente. Evidentemente, en Francia está, por ejemplo, en torno al 72%, en España es la primera fuente de generación de electricidad durante los últimos 10 años, estamos entre el 21 y el 22% de la electricidad y además de forma constante, que es un factor muy importante. Y en Estados Unidos hay un centenar de centrales, en China están... En China están construyendo, China sobrepasará a Estados Unidos en una década aproximadamente en número de reactores. Es el principal mercado ahora mismo, ¿no? China, India y Rusia son los países que están apostando más por la energía nuclear. Vale, vamos a dar un paso atrás, todavía será una parte de la entrevista un poco académica, en fin, introductoria, pero si damos un paso atrás, ¿qué es el mix energético? Es decir, cuando dices que hay que la energía nuclear representa un 10% de la electricidad ¿qué es el mix energético? El mix es una palabra inglesa que significa mezcla, no deja de ser, digamos, las energías que se utilizan para producir electricidad. La electricidad se puede producir de diferentes formas, y además cada forma tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si hubiera solo una forma de producir electricidad que no tuviera ningún inconveniente, pues todos los países utilizarían esa forma y sería perfecta, ¿no?
Quizá la tengamos cuando tengamos la fusión nuclear, que si quieres luego hablamos de ella, ¿no? Luego hablaremos de ella. Pero de momento no la tenemos, con lo cual tenemos que utilizar una mezcla de diferentes energías. Cada país tiene unas particularidades o unas materias primas para producir un tipo de energía u otro. Hay países como Alemania o Polonia que tienen muchísimo carbón, entonces son países que han apostado por la energía térmica, pero de carbón, quemando carbón. Alemania todavía lo hace, tiene una apuesta muy fuerte con las renovables, está cerrando centrales nucleares por ideología, pero al mismo tiempo abre centrales de carbón, es decir que hay muchísima política también metida en todo ello, ¿no? Pero cada país tiene una proporción en función de su historia y de sus recursos naturales. En España, por ejemplo, se está haciendo una gran apuesta sobre las energías renovables, sobre todo la eólica y la solar, que ya producen una parte importante de nuestra electricidad. La energía eólica nos acercamos ya al 17-18% de la electricidad que producimos y que se consume en España, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta en todas las energías sus ventajas y sus inconvenientes. Ya sabemos que los combustibles fósiles nos están llevando a un calentamiento global, que a pesar de que haya voces discordantes, la mayor parte, o hay un gran consenso científico de que se está produciendo por la combustión de combustibles fósiles, especialmente carbón, gas, petróleo. Estamos provocando ese calentamiento global nosotros los seres humanos, y por lo tanto tenemos que ir reduciendo ese tipo de energías, tanto en el transporte como en la industria o como en la generación de electricidad. Tenemos que ir apostando por energías que sean bajas en generación de gases de efecto invernadero. Hay quien habla de energías limpias y energías sucias. A mí no me gusta ese término porque no hay ninguna energía limpia, ¿no? El gran divulgador José María Mulet dice que la agricultura ecológica no existe. ¿Por qué? Pues porque cuando el momento que empiezas a cultivar algo ya estás alterando el ecosistema, ¿no? Lo realmente ecológico es recolectar, pero si tú plantas algo y cambias el terreno, ya estás alterando, por lo tanto limpia o ecológica, totalmente ecológica no lo es, ¿no? En las energías pasa igual, no hay una energía 100% limpia, todas las energías tienen minería, necesitan minerales, se generan productos tóxicos durante su extracción, su construcción, su fabricación y su desmantelamiento, pero hay energías más limpias que otras. Claro, las energías renovables son energías que cuando están produciendo electricidad no generan emisiones de ningún tipo, ni la energía solar ni la energía eólica, pero insisto, que nadie se olvide que durante la minería, la construcción y luego el desmantelamiento también se generan emisiones. Entonces, lo que yo propongo es que apostemos por energías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero y de polución atmosférica. Pero eso es normal, porque tú trabajas en una central nuclear. ¿Por qué optar por la energía nuclear en lugar de optar por la energía renovable? Es decir, a veces puede resultar difícil de entender que dentro del mix energético cada energía puede tener una función, porque tiene particularidades, características distintas de las demás energías. Claro. ¿Y es posible explicar cuál puede ser la función de la energía nuclear, en qué medida compite o deja de competir con las renovables, con el carbón, con el gas, etcétera? Y incluso, si lo pudieras extender ya no a la electricidad, sino también al transporte y al calor, en fin, explicar un poco el mix energético de tal manera que la gente entienda la función que cada energía cumple dentro de ese mix, pues creo que podría ser interesante. Sí, bueno, primero matizar lo que decía, ¿no? Debemos ir reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles porque están cambiando el clima, y además un dato muy importante del que se habla muy poco. 7 millones de personas pierden la vida cada año, según la Organización Mundial de la Salud, por la contaminación atmosférica debido a la combustión de combustibles fósiles y de materia orgánica. Es decir, 7 millones de personas pierden la vida al año, en el mundo, lógicamente. Es un dato... Son muchas, porque son 60 mueren al año, ¿no? Claro, es un dato espeluznante, ¿no? Realmente, y eso va en línea con seguir reduciendo las emisiones, ¿vale? Por lo tanto, ya prescindimos de esas energías, o tenemos que ir prescindiendo de ellas progresivamente. ¿Qué nos queda? Nos quedan las energías renovables y nos queda la energía nuclear. Y tú me preguntas, ¿por qué defiendes la energía nuclear? Quizá porque trabajas en una central nuclear.
Me lo han preguntado muchas veces, pero realmente meterme en este lío solo por defender mi puesto de trabajo, realmente debo ser el único tonto de los 30.000 trabajadores del sector nuclear que hay que se ha metido en este lío solo por defender su puesto de trabajo. Lo tendría más fácil si me fuera a Emiratos Árabes y triplicara mi sueldo, ¿no? En Emiratos Árabes, te he dicho que mi sueldo estoy contento con él y sirve para vivir bien, pues en Emiratos Árabes me pagarían el triple por trabajar allí. Tengo compañeros que se han ido allí, ¿no? O sea que realmente no lo hago por dinero, ¿no? Lo hago por convencimiento. Y te voy a explicar por qué. Las energías renovables son energías, sobre todo las que tenemos en España, con más potencia, que es la eólica y la solar, son energías variables. ¿Qué significa eso? Que no podemos depender, o sea, no podemos contar con ellas siempre. La energía solar es quizá la más evidente. Durante el día hay sol y por la noche no hay sol. Entonces, alguna vez lo he dicho, no hay sol ni en España, ni siquiera en el desierto del Sáhara hay sol por la noche. Entonces, no podemos generar electricidad por la noche, pero es que el viento pasa una cosa parecida. Bueno, me ha faltado decir que hay días nublados también, ¿no? Pero el viento pasa una cosa parecida, no siempre tenemos viento. Y eso se puede cuantificar, es decir, eso se puede medir, eso se llama factor de carga o factor de planta. ¿Qué significa? Tú imagínate una energía que pudieras arrancar y producir siempre, permanentemente. El factor de carga sería el 100%, ¿vale? Una central nuclear tiene un factor de carga de aproximadamente el 90%. ¿Eso qué significa? Que el 90% del tiempo está funcionando a tope, generando electricidad sin parar. ¿Ese 10% qué es? Pues que tenemos que parar cada año y medio, un mes, para recargar combustible y que no siempre estamos justo al 100%, sino que a veces estamos un poquito por debajo. Por eso tenemos un factor de carga del 90%. La energía solar en España tiene un factor de carga de en torno al 18%, ¿vale? O sea, si hubiera sol, 100% sol, perfectamente justo enfocado al panel durante las 24 horas del día, sería el 100%. Bueno, pues es el 18%. Y la eólica nos estamos moviendo en torno al 30%. ¿Y qué pasa con ese tiempo restante? ¿Quién suministra electricidad en ese momento en el que la gente necesita electricidad y es de noche o no hay viento? Estamos pasando unos días ahora precisamente con muy poco viento en España. Hay sol, pero hay muy poco viento. ¿Quién lo suministra? Bueno, pues nos quedan solo dos alternativas, o los combustibles fósiles o la energía nuclear, que funciona constantemente, ¿no? Realmente estuve en un congreso el año pasado, en octubre, en Viena, sobre el papel de la energía nuclear frente al calentamiento global y en la sede de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ¿no? De la OIEA. Realmente la frase que salió más veces es: el rival de la energía nuclear no son las energías renovables, es el gas natural. O sea, realmente nuestro gran rival, digamos, económico, si quieres, o tecnológico, es el gas natural. Pero el gas natural se llama natural y queda muy bonito, pero el uranio también es natural. Es decir, podrías cambiarle el nombre. Al final sí, yo creo que nos han ganado en marketing. ¿Uranio natural? Sí, porque además el gas natural es metano. El metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el dióxido de carbono. De hecho, durante las fugas, se producen fugas de metano en todo el proceso, desde la extracción hasta la quema, ¿no? Y las emisiones de metano son enormes durante todo el proceso. Aunque el gas natural tiene la ventaja, por así decir, de que también compite con el petróleo y con el carbón en calor e incluso en transporte, y que ahí la energía nuclear no puede competir de la misma manera, ¿no? Pero son los mismos propietarios, es decir, los que tienen el gas son los que tienen el petróleo. Pero eso iba a comentar. Curiosamente, las empresas que hacen energía nuclear en España también hacen gas natural. Bueno, queman gas natural, no lo extraen. Por desgracia para los españoles, o por suerte, no lo hacen. Bueno, Endesa menos, Endesa tiene muy poco gas natural. Prácticamente lo que tenía era algo de carbón y, lógicamente, están cerrando las de carbón. Sí. Y lo que tiene son renovables. La apuesta de Endesa es por renovables y energía nuclear. Y sientes, aprovecho para hacer una pregunta sobre esta cuestión de estrategia interna de estas empresas. No sé si tienes información, no tienes por qué tenerla, pero sientes que las empresas del foro nuclear, del que has hablado antes, es decir, las empresas que gestionan ahora mismo centrales nucleares, tienen interés estratégico en las centrales, o dado el hype de las energías renovables
se están concentrando estratégicamente en ese frente? Hay dos posturas. Bueno, en el foro nuclear no solo está Endesa y Iberdrola, está, por ejemplo, Tecnatom, que es la empresa que nos hace la formación, está en USA, que es la empresa que fabrica el combustible nuclear, que está en Salamanca, ENSA, que fabrica generadores de vapor, vasijas, es una empresa que hace equipos nucleares. O sea, hay muchas empresas en el sector, no solo estas dos, ¿no? En cuanto a estas dos grandes empresas, pues ya te he dicho, Endesa tiene una fuerte apuesta por la energía nuclear y las energías renovables, apuesta por el mix renovables nuclear y además, por lo tanto, la operación a largo plazo, que si quieres luego podemos hablar un poco de qué es lo que va a pasar con nuestros reactores en los próximos años. Y mientras que Iberdrola, que tiene aproximadamente la mitad de la propiedad de las centrales nucleares españolas, lo que apuesta es por un mix de renovables y gas natural. Lo de gas natural lo dice menos, pero tiene muchos ciclos combinados y entonces quiere ir cerrando sus centrales nucleares. ¿Y cómo reaccionan las empresas competidoras o colegas de Iberdrola? ¿Están bueno, algún tipo de diálogo? Ya a esos niveles no lo puedo saber. Claro, lógicamente hay centrales en los que están bastante más preocupados que por ejemplo, la mía, ¿no? La mía, la mayor parte de la proporción es Endesa, con lo cual se entiende que si Endesa quiere continuar, pues le compraría la parte de Iberdrola que le quedara, ¿no? Pero hay centrales que son de 100% de Iberdrola, por ejemplo, Cofrentes en Valencia es 100% Iberdrola, ¿no? Luego podemos volver a hablar de esto cuando hablemos del futuro de la energía nuclear. Será interesante saber o analizar con más detalle cuál es la posición. Exacto. De acuerdo. Estábamos hablando del mix energético antes. Te quería hacer una pregunta sobre las renovables. Se habla mucho, se hace no sé si quieres abundar en la crítica que se suele hacer a las renovables sobre el tema de la tasa de retorno energético de las renovables. No sé si tienes algún tipo de opinión, si quieres explicar. Bueno, es un tema complejo, porque según quien te lo cuente, los datos bailan. Son muy variables. También existían mitos con las renovables, ¿no? El mito de que construir un panel solar cuesta mucho más de lo que luego produce, ¿no? Bueno, eso quizá ocurrió al principio y eso ya no ocurre, es decir, la tasa de retorno energético es positiva ya en todas las energías renovables. Yo soy un firme defensor de las energías renovables, incluso hay mucha gente que quizá eso le pueda chocar, ¿no? Y eso también es algo que yo creo que ha roto algunos esquemas, ¿no? Que tanto yo mismo como la absoluta mayor parte del sector nuclear está a favor de las energías renovables, porque creemos que las energías renovables son necesarias, son imprescindibles. Necesitamos las energías renovables. No podemos permitirnos el lujo, como decían los ecologistas finlandeses, de prescindir de ninguna fuente de energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, y las energías renovables son muy necesarias. Lo que pasa es que ese 100% renovables que pretenden algunos se apoya en gas natural o en baterías que todavía no existen de esas dimensiones necesarias para almacenar la energía. Son muy caras y además también tienen su coste económico, o sea, su coste medioambiental, porque utilizan materiales que también se tienen que minar, ¿no? O sea, realmente yo creo que mi apuesta es por un mix de energías renovables y energía nuclear. Incluso en España hablo muchas veces de en torno a un 70% de renovables y un 30% nuclear. Es decir, no hace falta que España tenga mucha más proporción de nuclear de la que tiene. Es decir, con unos pocos reactores más, 5 o 6 reactores más, podríamos prescindir de los combustibles fósiles. ¿Nos habla de la hidroelectricidad? ¿Quieres comentar? Sí, la energía hidroeléctrica no la he citado y además es importante que me preguntes por ella. La energía hidroeléctrica es un gran competidor de la energía nuclear en los países donde hay gran abundancia de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es una energía que podemos almacenar el agua si tenemos suficiente cantidad de agua y luego liberarla cuando nos interese. Es gestionable, es decir, no es como el viento, que no siempre hay viento, el agua siempre lo puedes tener. También sirve de fuente de energía de base. Claro, pero en España tenemos un problema, que es que cada vez tenemos menos agua en nuestros cauces, el calentamiento global también está afectando, hay más sequía y cada vez tenemos más agua. Tenemos una importante contribución de la energía hidroeléctrica en España, variable en función de la época del año, pero tiene muy poca capacidad de crecimiento ya porque no tenemos más agua, ¿no?
Entonces, ¿debemos contar con ella? Por supuesto. ¿Y se pueden repotenciar para aumentar la potencia de esas centrales eléctricas? Sí, pero lógicamente limitadamente, no tanto como para sustituir las centrales nucleares. Hay dos casos paradigmáticos con la energía hidroeléctrica y se puede entender muy bien así qué es lo que ocurre. Suecia y Noruega. Noruega es un país con menos población que Suecia, tiene algo menos de industria también, y tiene muchos saltos de agua y mucha abundancia de agua. Entonces, prácticamente el 100% de su electricidad puede provenir de la energía hidroeléctrica, no necesita centrales nucleares. Yo no, si fuera noruego, no propondría centrales nucleares en Noruega. Sin embargo, en Suecia, Finlandia también tiene centrales nucleares, pero en Suecia el 40 y tantos por ciento de su electricidad proviene de la energía hidroeléctrica, pero el 40 y tantos por ciento también de la nuclear, porque no tienen tanta agua y necesitan electricidad como los noruegos. Entonces, fíjate que esos dos países, que además los países nórdicos son conocidos por su ecologismo, Suecia tiene centrales nucleares y Finlandia también, que está acabando de construir un reactor recientemente. Queda claro. Si te parece, antes de hablar de ecología y también del futuro de la energía nuclear, creo que es absolutamente necesario que pasemos que hagamos una travesía del desierto y que hablemos de las desventajas o de las críticas a la energía nuclear. Y creo que podríamos empezar con los accidentes, que quizá es la parte más divertida. Sí. 3 Mile Island, que lo digo fatal, Chernóbil, Fukushima, incluso podríamos hablar de Vandellós 1. Bueno, eso fue un incidente, pero podemos hablar de él, por supuesto, no fue un accidente. ¿Quieres empezar con 3 Mile Island? Por donde quieras. Venga. Mucha gente me achaca el tema o me ataca con los accidentes, ¿no? Pensando que me va a entrar miedo, ¿no? Realmente... Ninguno, ¿no? No es que no me entre miedo porque no los valore en su justa medida. Yo creo que un accidente es indeseable. Es simplemente porque mi formación está centrada esencialmente para evitar un accidente y para mitigarlo en caso de que se produjera. Es decir, gran parte de mi formación y de mi responsabilidad tiene que ver con evitar o mitigar los accidentes. Trabajo en una sala de control, dirijo la operación en una sala de control, desde hace unos años en dos, ASCO 1, ASCO 2. Soy el ayudante de jefe de turno, es decir, el segundo, digamos, de a bordo de la central durante mi turno, ¿vale? Y soy, digamos, tengo una gran responsabilidad sobre si ocurriera un accidente en mi central nuclear, sobre lo que habría que hacer en ese momento. Entonces, la formación que tenemos sobre accidentes nucleares es muy estricta, entrenamos continuamente sobre cómo actuar ante un accidente nuclear. Tenemos simuladores, un simulador de alcance total, en el que simulamos cualquier tipo de situación, cualquier accidente de los que me he nombrado. ¿Qué es un simulador de alcance total? Es una réplica exacta de la sala de control, tan exacta como que todos los botones están en el mismo lugar, son la misma marca, mismo modelo, las sillas son idénticas, los teléfonos son idénticos, los ordenadores son idénticos, las dimensiones son idénticas, pero en lugar de estar detrás, de tener detrás una central nuclear, lo que tenemos es un gran ordenador, un ordenador muy potente, que simula cualquier tipo de situación operativa, tanto normal como anormal o como accidentes, ¿no? ¿Y una parte de vuestra vida laboral ocurre, al menos de la vida formativa, ocurre en esta Sí, en torno a mínimo 4 y a veces 5 semanas al año las pasamos en un simulador, entrenando toda clase de situaciones y luego, pues lógicamente, haciendo una poscrítica. Pues mira, esto no lo hemos hecho del todo bien, aquí hemos tardado en hacer esto, ahora vamos a repetirlo, vamos a probar. Se prueban procedimientos, se prueban, antes de hacer cualquier cosa en la central, cualquier maniobra que no se ha probado en la central, pues se prueba primero en el simulador y nos entrenamos continuamente y simulando toda clase de accidentes, como te digo. Entonces, si quieres, pues sí, hablamos de los accidentes. Sí, exactamente. Sé que un apunte, sé que es complicado hablar de estos accidentes de manera breve o relativamente breve, con lo cual tienes toda libertad para insistir más en uno que en otro. Vale, bueno, empezamos por 3 Mile Island, vamos por orden cronológico, año 1979, Harrisburg, Pensilvania. Se había estrenado una semana antes El síndrome de China, una película. Que mucha gente asocia con el accidente, o que dicen que fue una representación del accidente cuando no tuvo nada que ver. Es una película que se estrenó casualmente una o 2 semanas antes, ¿no?
Realmente en ese accidente era una central relativamente nueva, estaba arrancando, era un reactor de agua a presión, como los reactores, la mayor parte de los reactores del mundo, o incluso como la mayor parte de los reactores españoles. Y entonces lo que se produjo es un error a la hora de dejar una serie de válvulas cerradas. La central tuvo una parada y entonces tuvo que refrigerarse por un sistema que se utiliza para introducir agua y refrigerar el reactor, y esas válvulas estaban cerradas. El reactor empezó a calentarse, a aumentar la temperatura, y entonces se produjo la apertura de una válvula de seguridad, como la que tienen las ollas express, ¿vale? Esa válvula abrió, pero los operadores no supieron identificar que la válvula estaba abierta, y entonces tenían un sistema para suministrar agua alternativamente y lo interrumpieron porque vieron que realmente el agua estaba saliendo, parecía que estaba saliendo, pero en realidad se estaba vaciando. Vamos a poner un símil: si yo agito una botella de cava o de una bebida gaseosa, si yo abro el tapón, la bebida empieza a salir por arriba y aparentemente está llena, porque está llenando toda la botella, pero en realidad se está vaciando, ¿no? Pues una cosa parecida les pasó a ellos, ¿no? Cuando se quisieron dar cuenta, pues habían perdido gran parte del agua que refrigera el reactor, y entonces se produjo una fusión del núcleo. El núcleo se fundió, se derritió, fusión de fundición. Se derritió parte del núcleo, pero se quedó todo dentro de la vasija del reactor, no salió de la vasija. No hemos hablado de lo que es una vasija de un reactor nuclear. Perdón. La vasija del reactor es donde se produce la reacción nuclear en cadena. Tiene forma de cápsula, ¿vale? Un cilindro con una semisfera arriba y otra semisfera abajo, con la típica capsulita de plástico, y de unas dimensiones de unos 12 metros de alto por 4 de diámetro. Es donde se produce la reacción nuclear. Es el contenedor del reactor. Exactamente. Realmente, pues, lo que hicieron fue, el combustible se fundió, alcanzó tan altas temperaturas que se fundió. Pero, gracias a los sistemas de seguridad y a la pericia de los operadores, consiguieron que se quedara todo allí. El edificio de contención resistió. Las centrales nucleares tienen un edificio alrededor de todos los sistemas de seguridad y del propio reactor. Es un edificio que está preparado para resistir accidentes, incluso agresiones externas, impactos de aviones, por ejemplo. Son fácilmente reconocibles porque son edificios cilíndricos y con una semiesfera, una cúpula en la parte superior. ¿Están hechos de hormigón reforzado? Sí, están hechos de hormigón armado, además tienen un recubrimiento de acero inoxidable interior, pero además tienen más de 1 metro de espesor, de hormigón armado, y además postensado. En el caso de, por ejemplo, en mi central es hormigón postensado, es decir, varios de los lugares por donde pasan las varillas son huecos y pasa unos cables de acero muy gruesos que se van tensando continuamente, se mantienen en tensión para que el edificio sea más resistente todavía, ¿no? Bueno, pues ese edificio resistió en ese accidente y no hubo emisiones radiactivas al exterior, salvo pequeñas cantidades que fueron insignificantes y que no tuvieron ningún impacto radiológico en el entorno. Ninguna persona sufrió ninguna dosis mayor de la habitual, y no hubo ningún impacto, ni hubo ningún herido, ni hubo ningún daño a ninguna persona, ni en cuanto a dosis. De hecho, sí que hubo una serie de personas que denunciaron a la empresa por daños radiológicos, pero luego no fueron capaces de demostrar que se habían producido, ¿no? Ese fue el primer accidente, y fíjate que es un accidente que mucha gente no conoce. Es un accidente nuclear, se fundió un núcleo. También se fundieron en Fukushima y también se fundieron en Chernóbil, y sin embargo este accidente no lo conoce la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque tenían un edificio de contención como el que tenemos en las centrales nucleares españolas, ¿no? Ese edificio de contención es una enorme barrera de protección para la liberación de la radiactividad, de los productos de fisión. Con lo cual, lo explico muchas veces en la divulgación y también lo explico en mi libro: si Chernóbil hubiera tenido un edificio de contención, probablemente tampoco lo conoceríamos. O sea, ese accidente habría sido muy diferente. Quizás se habría producido también, pero las consecuencias no habrían sido las que se produjeron. Hablemos entonces de Chernóbil. Chernóbil, el accidente más grave de la historia de la energía nuclear. Sin duda. ¿Por dónde quieres empezar? Es un accidente muy difícil. Además hay una serie ahora
pero cuenta muchas cosas. Cuenta muchas cosas y las cuenta bastante bien, ¿eh? Tiene sus inexactitudes, pero yo creo que lo explica, al menos en el último capítulo lo explica muy bien. Yo siempre digo que Chernóbil no lo considero un ejemplo o un argumento válido contra la energía nuclear. Sí podría considerar un argumento válido Fukushima y sí TMI, Three Mile Island, pero no Chernóbil. Y voy a explicar por qué. Es que era una central nuclear que no tenía nada que ver con las centrales nucleares que tenemos hoy en día. Es decir, estamos comparando dos cosas que aparentemente producen lo mismo, electricidad. Digo aparentemente porque luego te explicaré por qué no es exactamente así. Pero es como si estamos comparando un dirigible de los años 30, el Hindenburg, aquel que se accidentó en Estados Unidos, que era el dirigible nazi, con un Boeing 747 o con un Airbus 380 actual. Sí, son aparatos voladores, pero su tecnología es tan diferente que lo que le pasó a aquel que estaba relleno de hidrógeno, no le puede pasar a un avión comercial actualmente que no está relleno de hidrógeno, sino que tiene aire respirable en su interior, ¿no? Entonces, para comparar cosas hay que comparar cosas equivalentes, ¿no? Ese accidente, esa central, vamos a partir un poco de la base, era una central que se había diseñado para producir plutonio para armamento. Es decir, era una fábrica de plutonio para producir bombas atómicas. Ese era el diseño. Como subproducto podía producir electricidad. Y claro, los rusos, los soviéticos en aquel momento pues estaban ávidos de energía y necesitaban las dos cosas, necesitaban construir bombas atómicas y necesitaban electricidad. ¿Qué ocurrió? Que cuando se construyó realmente Chernóbil ya la Unión Soviética tenía otros medios para producir plutonio, con lo cual no se llegó a utilizar nunca para ese uso. Pero ese diseño condicionaba varios factores, varios elementos en el diseño que fueron tristemente catastróficos. El primero de ellos era un reactor muy inestable, era un reactor que tenía una serie de coeficientes en su funcionamiento que tendían a hacerlo inestable. Voy a explicar muy brevemente en qué consistía esa inestabilidad. Un aumento de la temperatura del combustible, del reactor donde se produce la reacción nuclear, un aumento de la temperatura provocaba un aumento de la potencia del reactor. Claro, si una máquina térmica produce más potencia, lo normal es que se caliente más, pero entonces volvía a aumentar la potencia. Con lo cual, fíjate que teníamos una máquina que aumentaba la potencia, aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia, era muy inestable, controlar eso era muy difícil. Eso contribuyó enormemente al accidente. En los reactores actuales, pero que ya existían en aquella época... Es 40 y 50 años. Claro, pero en los reactores, en aquella época ya existían los reactores que tenemos ahora mismo. En los reactores occidentales, o los que se están construyendo en todo el mundo, el efecto es totalmente al contrario, es decir, un aumento de temperatura del combustible lo que hace es provocar una disminución de la potencia del reactor. ¿Por qué? Bueno, porque se ha diseñado así. Sería difícil explicarlo porque hay una serie de coeficientes, son 7 o 8 coeficientes que tienen que ver con huecos que se producen en el combustible, eso es física nuclear, que sería muy complicado de Esto lo encontramos en tu libro, ¿verdad? Los explico por encima, tampoco puedo entrar en detalle porque ya te digo que es física nuclear, entonces si empezara a explicar esos detalles al pie de la letra se me perdería muchísima gente que no tiene esos fundamentos, ¿no? Pero realmente hay una serie de coeficientes, de efectos que se producen de física nuclear y de termohidráulica, que es mezcla de calor y energía, que lo que hacen es que el reactor, en nuestro caso, un aumento de la temperatura, lo que hace es que el reactor se va parando, con lo cual va a la posición segura, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, pues esos dos factores contribuyeron enormemente al accidente. Ellos querían hacer una prueba en la que querían comprobar que si perdieran la alimentación eléctrica exterior, los generadores diésel que tienen todas las centrales nucleares para suministrarse, para refrigerarse en caso de una pérdida de energía, todas las centrales nucleares lo tienen, ellos tenían unos diésel que eran muy lentos, tardaban varios minutos en arrancar. Para que te hagas una idea, los reactores de mi central tardan 13 segundos en arrancar y tomar todas las cargas, es decir, están suministrando energía en 13 segundos desde que tienen orden de arranque, ellos tardaban minuto y pico, cerca de 2 minutos. Ellos querían comprobar a ver si el calor que tenía todavía, la inercia que tenía todavía la turbina cuando había parado el reactor era capaz de autoalimentar a la central. Pero para hacer esa prueba tenían que hacer una serie de cosas y una de ellas era bloquear todos los sistemas de seguridad.
había sistemas de seguridad que se tenían que bloquear para poder hacer esa prueba. Claro, eso es algo que cuando te lo explican y estás estudiando para operador, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo? Pero es que podían desbloquear, es que podían bloquearlos, o sea, es que no te lo acabas de creer, dices, pero no es que le dieran aquí la orden, es que yo no tengo un botón en mi central para bloquear los sistemas de seguridad, es que están ahí, están implementados, tendría que ir a un armario, empezar a sacar cables y conectar cosas, es decir, no tengo un botón para bloquear esos sistemas de seguridad porque están intrínsecamente en el diseño de la central, ¿no? Bueno, pasaron muchísimas cosas, pero esas fueron quizás las causas raíz del accidente que tuvieron. Es un tema del que hablas mucho en tu libro, la orientación hacia la seguridad del sector nuclear, al menos en España y en otros países también. Sí, en todo el mundo, hoy en día en todo el mundo. Más allá de las causas del accidente, Chernobyl tuvo consecuencias absolutamente desastrosas, por supuesto. Muy polémicas también, sí. Porque por esencia un accidente nuclear es difícil de valorar su impacto. ¿Puedes ofrecer tu propia valoración o, en fin, lo que tú has leído, lo que sabes sobre las Sí, yo en este caso intento ceñirme a los datos científicos que se conocen. Lógicamente, la Unión Soviética era un país con pocas libertades, digamos, dicho de una manera un poco suave, era un estado dictatorial y, lógicamente, había una gran censura sobre todo hacia Occidente. Inicialmente no comunicaron que se había producido el accidente y, lógicamente, tampoco dieron información de dosis que se habían recibido, que se habían emitido, ¿no? Pero bueno, se conocía el diseño y se ha podido calcular qué dosis se ha emitido y qué dosis recibieron los trabajadores. Se produjeron del orden, no recuerdo la cifra exactamente, 100 y pico muertes directas durante los primeros días por altas dosis de radiactividad. Eso es innegable y eso ni siquiera lo pudo ocultar la Unión Soviética en ese momento, ¿no? Esas muertes se produjeron y están clarísimas. Me viene a la cabeza que no hemos explicado el accidente en sí, es decir, ¿por qué mueren 100 y pico personas en los días siguientes? ¿Qué pasó concretamente? Bueno, sí, podemos decirlo, sí. Mucha gente incluso piensa que hubo explosiones nucleares en Chernóbil. No se produjeron explosiones nucleares, fueron explosiones de vapor, es decir, lo que el reactor subió muchísimo la potencia, se calcula que aproximadamente multiplicó por 30 la potencia nominal, es una barbaridad, y entonces se produjo un aumento enorme de la temperatura y entonces parte del agua que refrigeraba el reactor se convirtió en vapor súbitamente y se produjeron explosiones de vapor. En Chernóbil se produjeron al menos 2 explosiones de vapor grandes. No se produjeron explosiones, son explosiones físicas, físico-químicas, ¿no? Pero claro, destruyeron el reactor, no había edificio de contención, era un edificio industrial con vigas de acero y con chapa por el exterior, con lo cual parte del reactor cayó al exterior del edificio, junto con los bloques de grafito. El grafito es un material que utilizaban esos reactores para moderar los neutrones. Antes hemos hablado de que los neutrones, cuando bombardeamos un núcleo de uranio, se rompe el núcleo de uranio y se emiten nuevos neutrones que producen otras fisiones. Para que produzcan fisiones hay que moderarlos, hay que hacer que reduzcan esa velocidad, y esa velocidad en nuestros reactores se produce con agua, se reduce colisionando con los núcleos de las moléculas del agua, pero en este tipo de reactores se hacía con grafito. El grafito es carbón, esencialmente, ¿no? Bueno, pues 100% carbón. Claro. Al colisionar los neutrones se activa y entonces se produce carbono 14 y en grandes cantidades, y el carbono 14 es radiactivo, y diferentes más elementos químicos radiactivos. Pues todos esos fragmentos cayeron al exterior, los bomberos actuaron inicialmente, quitaban los cascotes de carbono con las manos, no sabían lo que estaban haciendo porque no las habían formado, lógicamente, para ello, no tenían ningún tipo de preparación, no llevaban dosímetro, no sabían a lo que se estaban enfrentando, y el grafito además se incendia porque es carbón, lógicamente, y se produjo un gran incendio. Ese incendio también contribuyó al aumento de las emisiones que se produjeron, ¿no? Realmente el accidente es mucho más complejo, ¿no? Porque hay muchísimos más elementos, pero bueno, yo creo que para hacerse una idea, prácticamente pues eso, se destruyó el núcleo, el reactor,
y se produjeron grandes emisiones radiactivas al exterior, ¿no? Y entonces volvemos a las consecuencias, 100 y pico muertos en los días siguientes. En los días siguientes, y luego, lógicamente, las autoridades tardaron en notificarlo. Inicialmente no evacuaron las poblaciones cercanas, especialmente Pripyat, que es la más cercana, donde vivía la mayor parte de la gente, una gran ciudad. Tardaron varios días en evacuarla, con lo cual muchas de esas personas recibieron dosis radiactivas considerables, ¿no? Entonces, en base a que se conocía el contenido del reactor, es un reactor muy grande, tenía 190 toneladas de uranio, es algo más del doble de lo que tenemos en los reactores para dar la misma potencia. Nosotros tenemos unos 90 toneladas, ellos tenían 190, ¿no? Y bueno, y se conoce, se han hecho modelos de dosis que se han podido producir, ¿no? Bueno, en base a esos modelos hay un dato que da el Comité de Naciones Unidas, hay un Comité de Naciones Unidas de expertos sobre los efectos de la radiactividad. Este comité lleva trabajando pues aproximadamente unos 60 años, desde que bueno, prácticamente se lanzaron las primeras bombas atómicas, estudiando los efectos de la radiactividad sobre las personas, ¿no? Y los mayores expertos mundiales trabajan para ese comité, ¿no? Bueno, pues en base a ¿Hay algún español en ese comité? No sabría decirte, no conozco a ningún miembro de ese comité, no te lo podría decir. Bueno, el caso es que en base a los estudios que ya tienen hechos durante todos estos años y a modelos informáticos, han llegado a la conclusión de que en el peor de los casos podríamos estar hablando de unos 4.000 muertes durante no inicialmente, sino durante todo este periodo, que se van a producir debido al accidente de Chernóbil. Claro, eso hay mucha gente pues le choca, ¿no? Porque hay organizaciones como Greenpeace que a veces habla de 500.000 muertes, otras veces habla de 900.000 muertes, pero en ningún caso dice cómo ha obtenido esa cifra, porque no creo que lo hayan obtenido de la Unión Soviética. Realmente mi opinión es que se la han inventado, simplemente les parece una cifra que da suficiente miedo y entonces, algún día quizá tenemos a alguien de Greenpeace por aquí, ¿nos lo puede explicar? Bueno, que sí, sería interesante que explicaran de dónde sacan esas cifras, ¿no? Lo que yo te explico se basa en estos estudios y además hay informes muy completos en la página web del Comité de Naciones Unidas, UNSCEAR se llama. Con C, UNSCEAR. UNSCEAR, sí. Es el Comité de Naciones Unidas que analiza los efectos de la radiactividad. Bueno, pues habla en torno de 4.000 muertes aproximadamente, y es un dato que algunos expertos lo consideran muy controvertido porque atribuye daños con dosis extremadamente bajas, y eso no está demostrado, que a dosis extremadamente bajas se produzcan daños. Es un tema probabilístico, pero hay expertos que dicen que en dosis muy bajas de radiactividad los daños son cero. 4.000 muertos es una barbaridad, eso significa que hay muchísimos heridos, para que nos hagamos una idea, es dos veces lo que ocurrió el 11 de septiembre, son muchísimos muertos. ¿Cómo te apetece compararlo con, por ejemplo, las muertes de las que has hablado antes relacionadas con... Bueno, estamos hablando de un Chernóbil cada día. Esos 7 millones de muertes al año pues equivalen más o menos a un Chernóbil cada día. ¿De dónde esta información proviene de? De la Organización Mundial de la Salud. Lo podemos encontrar, vamos, who.com y lo encontramos por ahí. Si buscas en Google OMS o sí. WHO y pones 7 millones, encuentras el dato y el informe. Bueno, ahora quizá no es el mejor momento, ¿no? La OMS no está en su momento más fuerte. Bueno, a ver, todo el mundo tiene una mala tarde la tiene cualquiera, pero bueno, realmente es el organismo del que tenemos que fiarnos más en temas de salud. Ok, 4.000 muertos. ¿Qué más? Que son muchísimos, es decir, no estoy diciendo que eso no ha pasado nada, es un grave accidente. Hay otras consecuencias. Pero, bueno, hay una serie de consecuencias de emisiones, lógicamente, de una zona de exclusión que se ha mantenido y que se sigue manteniendo todavía, pero que, volvemos a los mitos, ¿no? Hay quien habla de que Chernóbil va a ser inhabitable. La cifra que he oído más veces es 24.000 años. Creo que corresponde con el periodo de semidesintegración de algún isótopo, pero yo siempre digo que el número de años lo dicen también en función del miedo que les dé, ¿no? Hay quien le da mucho miedo dice 100.000 años y quien le da más miedo dice 1.000.000 de años, ¿no? Y yo digo que la mayor parte de la zona de exclusión de Chernóbil ya es habitable. Y además eso se puede demostrar. Hay una red de sensores
que tiene la Unión Soviética, ahora es Ucrania, además monitorizado lógicamente por la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica, es decir, no estamos hablando estamos hablando de transparencia, en el que se puede medir en tiempo real la dosis en toda la zona de exclusión, ¿no? Y se ve que en la mayor parte de las zonas la dosis es como la que tenemos hoy mismo aquí donde estamos nosotros. De hecho, muchísima gente se ha puesto muy de moda visitar Chernóbil. Yo animo a que lo haga quien lo quiera hacer de forma respetuosa y de forma responsable, es decir, se puede ir a visitar Chernóbil mediante alguna agencia que preparan viajes, y la gente suele llevar un contador Geiger, un medidor de radioactividad, y suelen decir, y además es verdad porque tengo amigos que lo han hecho, que reciben más dosis radiactiva en el vuelo en avión hacia Ucrania que en los 2 o 3 días que están en la zona de exclusión. Porque de hecho hay una anécdota, no sé, la profesión que recibe más emisiones debidas son los tripulantes de avión, ¿no? Por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos bueno, son radiactivos y producen una cierta dosis. Por eso también tiene una limitación, es decir, que nadie piense que por volar en avión vamos a morir todos, ¿no? Reciben una dosis, pero lógicamente tienen un número de horas determinado para no sobrepasar los límites anuales. ¿Conoces la historia de los 500.000 liquidadores de Chernóbil? Sí, bueno, hay un poco también de mito en todo eso, ¿no? Los liquidadores siguen vivos, la mayoría de ellos recibieron dosis intensas, pero muy pequeñas, o sea, durante muy poco tiempo, y forman parte probablemente de esos 4.000 que... Parte de ellos, lógicamente, tienen que estar dentro de esos 4.000 por la dosis que han podido recibir. De hecho, hay un cierto mito que habla que además en la serie de Chernóbil le dan mucho bulo, de 3 hombres, 3 buzos que bucean en las entrañas de Chernóbil para cerrar unas válvulas, para evitar una explosión que habría arrasado Europa. Bueno, habría sido una tercera explosión de vapor, con lo cual... Bueno, habría aumentado un poco más las emisiones, no habría arrasado Europa, evidentemente, y esos 3 hombres que sacrificaron sus vidas, pues bueno, pues hay 2 que están vivos todavía, han pasado 34 años y están sanos, y otro murió hace un par de años de un infarto de miocardio, aparentemente sin ninguna relación con la dosis que recibió. Tampoco es descartable, pero bueno, es un hombre que ya tenía 70 y tantos años. Pero es una cuestión interesante. Cuando explota, en fin, cuando hay una explosión, mejor dicho, en una central nuclear en un país vecino, más vale que esa central no esté muy cerca de la frontera del propio país, porque ¿hasta dónde llegan las emisiones, la radiactividad derivada de una explosión, por ejemplo, de la explosión de Chernóbil? Bueno, es decir, la famosa nube nuclear. Depende de hacia dónde vaya el viento. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad, nosotros, las centrales nucleares tienen una torre meteorológica estupenda, entre otras cosas para medir hacia dónde va la pluma en caso de accidente, ¿no? Lógicamente se expande. En el caso de Chernóbil llegó a toda Europa. Lo que pasa es que, claro, cuando te dicen la nube radioactiva de Chernóbil llegó a España, bueno, claro, pero vamos a ver qué dosis llegó aquí o qué nivel de actividad llegó, y fue totalmente despreciable. Es decir, quien diga que ha recibido una dosis importante por haber vivido en España por Chernóbil está mintiendo o le han engañado, ¿no? Realmente aquí prácticamente lo que llegó fue insignificante, ¿no? Chernóbil es inagotable, pero pasemos a Fukushima, porque tenemos muchos otros temas que tratar. Es el accidente más reciente, también existe mucha polémica respecto a las muertes, el impacto económico, medioambiental. ¿Puedes explicarnos rápidamente? Bueno, Chernóbil, Fukushima fue un accidente que se produjo esencialmente a raíz de un tsunami que arrasó la costa este de Japón. Ese tsunami, pues, bueno, precedido de un seísmo, de un enorme seísmo, el mayor registrado en la historia, que, por cierto, la central nuclear, igual que todas las centrales nucleares japonesas, resistió sin ninguna clase de problemas. Es decir, Fukushima resistió un seísmo mucho mayor que incluso el previsto en el diseño y no tuvo ningún problema por el seísmo, pero luego vino un tsunami, ¿no? Ese tsunami se llevó la vida de más de 20.000 personas. Yo en ese momento
fue mi primer contacto con la divulgación, ¿no? Porque me llamaba la atención que se hablaba más del accidente de la central que de las 20.000 personas que habían perdido la vida, ¿no? Incluso se decía que las 20.000 personas eran por el accidente, ¿no? Cuando luego hablaremos de víctimas. Bueno, pues realmente esa central estaba preparada para un tsunami de unos 6 metros de altura. El tsunami pues pasó de unos 11 metros de altura, y entonces lo que hizo fue inundar los generadores diésel de emergencia. Estos que hemos hablado, que en Chernóbil querían probar a ver por qué tardaban mucho en arrancar y que los españoles tardan poco. Bueno, pues esos generadores diésel se inundaron, y ya sabes que la electricidad y el agua no se llevan muy bien, o se llevan demasiado bien, según como lo mires, y se produjeron cortocircuitos y realmente dejaron de funcionar los generadores diésel, y entonces dejaron de proporcionar electricidad para refrigerar los reactores. Esos reactores empezaron a aumentar su temperatura hasta que empezaron a fundirse, otra vez lo que ocurrió en TMI, en el primer accidente que hemos hablado, ¿no? En este caso, lo que se produjeron fueron explosiones de hidrógeno, porque los materiales estructurales del combustible, dentro del reactor, las pastillas de combustible no están allí sueltas, sino que están dentro de unas varillas, ¿no? Y esas varillas, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y 4 metros de altura, pues dentro de esas varillas están las pastillas de óxido de uranio, ¿no? Esos materiales, al alcanzar altas temperaturas, se produce hidrógeno, se genera hidrógeno, es una reacción química. Luego te diré algo respecto a esto. Bueno, pues ese hidrógeno, el hidrógeno en altas concentraciones y con un agente de calor es explosivo, es altamente explosivo, ¿no? Entonces se produjeron esas explosiones que todo el mundo ha visto de Fukushima, fueron explosiones de hidrógeno, no fueron explosiones nucleares. Si se hubieran producido explosiones nucleares no estaría la central allí, para que nos entendamos, ¿no? Eso es un dato que, por ejemplo, volviendo un poco a lo de Chernóbil, ¿no? La bomba de Hiroshima tenía 56 kilos de uranio, 56 kilos. Chernóbil tenía 190.000 kilos, 190 toneladas, es decir, no hubo explosiones nucleares porque si no, no estaría Ucrania, para que nos entendamos, ¿no? Realmente no podía explotar como una bomba atómica. Bueno, volvemos a Fukushima. Se produjeron explosiones de hidrógeno y entonces acabaron rompiendo la contención. La contención de esos reactores es más antigua que la que tenemos en los reactores españoles y menos resistente, ¿no? Probablemente si hubieran tenido nuestras contenciones habrían resistido más. Y entonces, pasó eso en varios reactores, concretamente en 3 reactores, hubo 3 reactores que fundieron y un cuarto que estaba en recarga. En ese momento no se produjo la fusión, ¿no? Y se produjeron emisiones radiactivas, lógicamente. Tuvieron que refrigerar los reactores con agua de mar. Inicialmente parte del agua se vertió al océano, pero a los pocos días empezaron a almacenar ese agua que ya habían utilizado para refrigerar, y ese agua la tienen almacenada todavía. ¿Cuántas toneladas? Estamos hablando de casi 900.000 toneladas, si no recuerdo mal. ¿Tienes algún símil? Bueno, nos hagamos una idea. Enorme. Idea, pues, ¿no? Es enorme, ¿no? Es no sé, no sabría decirte ahora en cuanto a campos de fútbol, pero unos cuantos campos de fútbol. Unos cuantos campos de fútbol. Sobre eso ha habido cierta polémica, porque recientemente el gobierno de Japón está planteándose verterse agua al océano. Y también las organizaciones ecologistas son muy contrarias a este vertido. Sí, pero por lo mismo de siempre, ¿no? Porque no saben, o porque lo que saben no lo cuentan. O por si acaso. O por si acaso. Bueno, es un buen argumento. Bueno, pero si conocemos los datos podemos valorarlos, ¿no? Ese agua era agua, y lo sigue siendo, radiactiva, pero antes era mucho más radiactiva, porque había pasado por el reactor y al refrigerar el reactor pues se lleva consigo sustancias radiactivas. Esas sustancias radiactivas, prácticamente todas, son minerales, ¿vale? Y que quedan disueltos en el agua, como el agua mineral que bebemos de la montaña, que contiene hierro, contiene plomo, contiene diferentes minerales, ¿no? Cadmio, diferentes minerales. Para que estos minerales son radiactivos y claro, no te los puedes beber. Entonces, ¿cómo los eliminamos? Bueno, pues con desmineralizadores.
igual que mucha gente tiene un desmineralizador en casa para quitar la cal del agua y desmineralizarla, pues se utilizan unas resinas por las que pasa el agua y retienen esos minerales. Esas resinas luego se pueden tratar como residuos y almacenar con seguridad y no hay problema. Ese agua ya ha sido tratada con desmineralizadores, es decir, ese agua ya no tiene prácticamente minerales, es prácticamente agua desmineralizada, pero sigue siendo ligeramente radiactiva. ¿Por qué? Porque contiene un isótopo que se llama tritio, ¿vale? El tritio es un isótopo o un tipo de hidrógeno que es radiactivo. ¿Qué particularidad tiene el tritio? Bueno, pues que pues sirve para producir fusión nuclear, que quizá luego si quieres hablamos de ello, pero que es un emisor beta, emite electrones, pero es un emisor beta muy débil. De hecho, es tan débil que no se ha detectado nunca en la historia daños en ninguna persona por haber ingerido o por haber tratado con tritio. Es decir, no se han detectado daños médicos en ninguna persona por haber tenido algún contacto con tritio. Pero claro, el principio de precaución dice, bueno, lógicamente es radiactivo, vamos a tratarlo con precaución. ¿Qué es lo que propone la Organización Internacional de Energía Atómica, el Organismo Internacional de Energía Atómica? Desde el año 2013 ya, es decir, el accidente fue en el 2011, desde el 2013 propone verter ese agua de forma diluida al Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque el océano ya tiene tritio, ¿vale? El tritio se genera de forma natural en nuestro planeta debido a los rayos cósmicos y a diferentes procesos, ¿no? Con lo cual ya tenemos tritio. Aumentaría muy poquito la concentración de tritio en los océanos, con lo cual la mejor forma de deshacer ese agua es verterla de forma diluida, es decir, no tirarla toda de golpe, sino mezclándola con el agua del mar. Eso es lo que propone la agencia, eso es lo que proponen los mayores expertos y yo no tengo por qué negarlo porque estoy totalmente de acuerdo. Vamos a intentar, es que los accidentes dan mucho que hablar. Dan para mucho, sí. Dan para mucho. Solo tengo vamos a pasar a otros temas, pero impacto económico, 170.000 millones de dólares de coste. Sí. Eso es mucho dinero, es un 15% del PIB español. Sí, muchísimo dinero. Ese coste se imputa en los cálculos de rentabilidad o de viabilidad de la energía nuclear. Bueno, las centrales nucleares tienen un seguro de responsabilidad ante accidentes. Es uno de los mitos más extendidos también, que las centrales nucleares no tienen seguro, porque nadie se quiere arriesgar a asegurar. Todas las centrales nucleares tienen seguro. Todo tiene seguro. Todo tiene seguro y las centrales nucleares tienen un seguro por ley, ¿vale? Y hay una aseguradora que asegura las centrales nucleares. Lógicamente es un seguro limitado, como todos los seguros. También nadie que se sorprenda porque los seguros sean limitados, todos lo son, y al final el responsable final es el Estado, ¿no? Pasa igual que con una empresa... En España, ¿cuál es el seguro, por ejemplo, de ASCO? ASCO 1 o 2, ¿no? ¿Tienes alguna idea? No, las cifras de cuánto... Depende. Claro. Creo que, bueno, no es seguro de ASCO, el seguro nuclear creo que estamos hablando de 500 millones de euros de responsabilidad. El seguro por accidente. Pero quedan 169.500 millones. Bueno, depende. Aquello fue una triple fisión, fueron sí. cuatro reactores, bueno, 3 reactores más la piscina del cuarto, es decir, fue un accidente mucho más grande de que podríamos tener aquí en España, ¿no? Lógicamente, lo que te digo, es un seguro limitado y luego hay una responsabilidad al final del Estado, ¿no? Pero ocurre lo mismo con una presa hidroeléctrica o con cualquier tipo de instalación. Se cae un estadio de fútbol y se mueren todos los espectadores, los 100.000 espectadores, ¿y qué seguro cubre eso? No creo que el del estadio lo cubra, ¿no? Al final, todas las industrias tienen sus riesgos y al final pues, tienen un coste. Lo que sí me gustaría decir respecto al accidente de Fukushima es que no se ha registrado ni una sola muerte debido a la radiactividad hasta el momento. Y han pasado ya unos cuantos años, han pasado 9 años, se sabe la dosis que han recibido los trabajadores porque llevan dosímetro, no como en Chernóbil, se sabe que son dosis que no provocan un aumento de la incidencia del cáncer y no se ha registrado todavía ninguna muerte por ello. Hay una sola persona que el gobierno de Japón le dio una indemnización a su familia por haber muerto por el accidente, pero sin pruebas, digamos, científicas, simplemente por el principio de precaución que suelen tener, bueno, que se puede tener en política, ¿no? Aunque ha tenido muchas consecuencias, ha habido movilización, por supuesto, migraciones internas, por cierre supuesto, de una zona alrededor, impacto económico enorme. Y muertes indirectas, es decir, se calcula que hubo más de 1000 muertes
prematuras de personas mayores que debido al traslado o la evacuación murieron prematuramente, pero también se han calculado entre 1.500 a 2.000 personas que murieron en los años siguientes por el aumento de la polución atmosférica en Japón, por el aumento del carbón al parar todas las centrales nucleares. Quiere decir que al final pueden tener muertes directas o indirectas, ¿no? Imaginemos, ¿es posible un ataque terrorista en Ascó o en una central nuclear española? Dicho de otra manera, ¿cómo os protegéis? Es decir, son centrales muy antiguas, no existía el terrorismo, o al menos el terrorismo era menos imaginativo, sí que existía por desgracia en España, pero era menos imaginativo, menos a lo grande. Bueno, si tuviera que explicarte todas las medidas que tenemos, luego tendría que matarte, entonces no te las puedo explicar, ¿no? Tenemos una serie lógicamente tenemos sistemas de seguridad para... ¿Qué tipo de sistemas de seguridad? ¿Qué tenéis? Bueno, ¿Tenéis personal militar? ¿Tenéis radares? ¿Qué tenéis? Bueno, lo que te digo es primero que no te puedo explicar todos los detalles, eso para empezar. Algunos serán públicos. Sí, los públicos es que tenemos seguridad privada, armada, lógicamente, Prosegur, la empresa Prosegur, trabaja en todas las centrales nucleares españolas, con un número secreto de personas en cada momento en servicio, ni siquiera yo mismo lo puedo saber. Pero luego además tenemos el refuerzo de la Guardia Civil, desde hace estos últimos años se han ido incorporando, en Ascó se incorporaron el año pasado, tenemos un grupo de élite de la Guardia Civil, armados, con francotiradores, preparados para actuar en caso de agresión en la central, ¿no? Y están entrenados, están preparados para actuar. Eso en cuanto a medidas, digamos, que se pueden contar. Luego hay otra serie de medidas, lógicamente, que no se pueden contar. En cuanto a una posibilidad de un atentado... Antes, intentemos sacar un poquito más de qué tipo de... Porque claro, está el tema de las infiltraciones del personal de las centrales nucleares, es decir, cómo... no sé, tienen información sobre vosotros. Cuando uno trabaja, por ejemplo, para la OTAN o para los servicios secretos de un país, tiene que cumplir con una serie de requisitos, se le investiga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona eso en una central nuclear? ¿Qué tipo de control se tiene sobre los trabajadores de la propia central y de los proveedores de la... Claro. Bueno, lógicamente hay una selección de personal para entrar a trabajar en una central nuclear y sobre todo, por ejemplo, en mi puesto, pues al tener mayor responsabilidad, pues es muchísimo más estricto, ¿no? No puedes, tampoco es la Gestapo, es decir, no puedes investigar... No es la policía, no podemos entrar al fondo del detalle de todas las personas, ¿no? Lo que sí que se hace, lógicamente, es que tenemos una serie de sistemas para evitar, por ejemplo, coacciones. Es decir, si alguien, por ejemplo, le diera por secuestrar a la familia de alguien, tenemos una serie de mecanismos para actuar y para... decir que estamos siendo coaccionados o que alguien ha entrado con nosotros y nos está amenazando. O sea, tenemos una serie de protocolos para actuar ante ese tipo de situaciones. ¿Te parecen? Claro, es difícil porque entiendo que deben ser informaciones que no son públicas ni se pueden compartir, pero ¿te parece, estás satisfecho como trabajador? Sí. Y como testigo de esas medidas, ¿estás satisfecho? ¿Crees que eso se está gestionando bien? ¿Tienes alguna recomendación para que hablemos con alguien si queremos profundizar? No, yo me siento tranquilo. Yo trabajo tranquilo y me siento tranquilo en la central. Antes has hablado de los residuos. Los residuos son probablemente también un objeto freudiano muy importante para el lobby antinuclear. ¿Qué ocurre con los residuos? ¿Son peligrosos? ¿Cómo se almacenan? ¿Pueden reciclarse? Háblanos un poquito de los residuos. Bueno, me gusta decir siempre que los residuos son potencialmente peligrosos, porque lógicamente pueden provocar un daño en las personas, pero depende de cómo los trates. Es decir, si tú tienes un residuo y lo tienes confinado con una serie de barreras que eviten que salga al exterior, pues, y lo tratas y esas barreras cumplen una serie de protocolos, una serie de revisiones, una serie de controles, ese residuo está allí, pero ese residuo no está provocando ningún daño, ¿no? Mucha gente dice, es que las centrales nucleares contaminan. Vamos a ver, si yo tengo un coche eléctrico con baterías de litio, enormes baterías, no son como las de un teléfono móvil, sino que son baterías muy grandes, y ese coche está contaminando
ese litio al final y los productos que tiene dentro de ese coche podrían potencialmente contaminar el medio ambiente, ¿no? Si se abandonaran esas baterías en el campo, ¿no? Pero si esas baterías se tratan con seguridad, el coche no está contaminando, ¿no? Porque, digamos, esa contaminación la tiene contenida, ¿no? Pues eso es lo que hacemos nosotros en las centrales nucleares, es decir, nosotros los residuos los gestionamos con una serie de protocolos muy estrictos, empezando porque los primeros que nos interesa que no produzcan ningún daño es a nosotros mismos, es decir, yo he manejado esos residuos, yo manejo el combustible, tengo licencia de manejo de combustible, aunque hace años que antes lo hacíamos los operadores y desde hace unos años viene una empresa externa especializada en eso y nosotros supervisamos esa maniobra, es decir, yo estoy mientras se hace, pero físicamente no toco los botones, ¿no? Pero bueno, estoy allí y recibo la misma dosis que ellos, ¿no? Y manejamos los residuos. En el momento que conoces la dosis que estás recibiendo y cómo se están tratando esos residuos radiactivos, los pones en su lugar y los valoras en su justa medida, ¿no? Entonces, yo creo que un residuo radiactivo tratado con seguridad y con responsabilidad no supone un riesgo para la población ni para el medio ambiente. Pero esa es una forma de gestionar los residuos, almacenarlos, ¿no? Que luego si quieres hablamos de cómo hacerlo. Pero a mí me gusta más lo que se está haciendo con los nuevos reactores, que es utilizar esos residuos como un combustible. Es decir, en los reactores actuales, el mío concretamente y en todos los del mundo, aprovechamos solo el 5% de la energía del combustible. Es decir, todo el combustible que introducimos solo le aprovechamos el 5%, el 95% restante queda sin aprovechar. Por eso ese residuo es radiactivo durante tantos años. Si lo aprovecháramos al 100%, dejaría de ser radiactivo, ¿no? Dejaría de generar energía. ¿Qué hacemos con los reactores de cuarta generación que se están desarrollando ahora y que ya hay alguno en funcionamiento? Es utilizar ese resto de la energía del combustible hasta acercarnos al 98-99% de la energía de ese combustible, con lo cual estamos matando dos pájaros de un tiro, estamos aprovechando mucho más esa energía y nos estamos deshaciendo de un residuo radiactivo. Luego hablaremos de los reactores de cuarta generación, pero veo que la hora avanza muy deprisa y me gustaría antes tratar el tema de la ecología y del ecologismo. Tú como operador nuclear mantienes un diálogo picante con muchos ámbitos distintos del ecologismo, de la ecología política. La primera pregunta que tengo es ¿por qué organizaciones como Greenpeace o Extinction Rebellion o Ecologistas en Acción se oponen a la energía nuclear con tanta vehemencia? ¿Tienes algo que decirle a las personas que comulgan con los valores de estas organizaciones o que las financian o que trabajan en ellas? Puede haber muchas razones y yo las razones intrínsecas de por qué estas organizaciones están en contra de la energía nuclear no las puedo saber, yo no estoy dentro de ellas, incluso hay rumores de que son financiadas por las petroleras, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún tipo de pruebas para afirmar eso, ni puedo decir exactamente por qué lo están haciendo. Pero tengo una opinión. ¿Das credibilidad a esos rumores? Ni se la doy ni se lo quito. No, lo veo posible, pero no lo veo seguro. Es decir, no creo que sea... No puedo asegurarlo, pero tampoco puedo negarlo. Pasan tantas cosas hoy en día que no se puede... Y no en todas las organizaciones, lógicamente. Habrá organizaciones más ideologizadas y otras menos. No lo sé, no tengo pruebas para decirlo, ¿no? Lo que sí que tengo un convencimiento es que la oposición a la energía nuclear les proporciona adeptos. O sea, que realmente estar en contra de la energía nuclear vende como limpio, como ecologista. Y eso lo explico también en mi libro, ¿no? Realmente Greenpeace el nacimiento de Greenpeace era para oponerse a las pruebas nucleares que estaba haciendo Estados Unidos en el Ártico, ¿no? Realmente era un grupo de jóvenes idealistas que dijeron vamos a comprar un barco viejo y vamos a acercarnos allí y a oponernos a esas pruebas. Fue muy meritorio lo que hicieron, no consiguieron parar las pruebas, pero sí realmente a cabo de un tiempo sí que Estados Unidos se replanteó ese tipo de pruebas, ¿no? Y fue el germen de Greenpeace. Greenpeace nació como oposición a la energía nuclear militar, pero yo creo que pronto se dieron cuenta de que, estando también en contra de la energía nuclear civil,
eso les proporciona adeptos, y yo creo que eso forma parte de su idiosincrasia, igual que los partidos de izquierdas han tomado ese derrotero, las organizaciones ecologistas también. Sin embargo, yo creo que no se están dando cuenta muchos de sus seguidores que, estando en contra de la energía nuclear, están apoyando el gas natural, como explicaba al principio de la entrevista. Es decir, que el rival de la energía nuclear no son las energías renovables, el rival de la energía nuclear es el gas natural, porque las energías renovables, sobre todo las que tenemos en España, no pueden producir electricidad las 24 horas del día, ¿no? Y entonces eso yo creo que realmente falta mucho conocimiento. Intento hacer mucha pedagogía. Me he encontrado durante la divulgación un nivel técnico de los antinucleares realmente patético. O sea, es que no tienen ni idea de energía nuclear. Repiten dogmas, repiten mitos, pero cuando intentas profundizar un poco en ellos, te das cuenta que no saben de lo que están hablando, ¿no? Y realmente por eso ha sido también a veces tan fácil un poco mi camino de ir derribando mitos, o mis debates con ellos han sido relativamente fáciles porque no tienen un nivel técnico necesario. Y sin embargo, las organizaciones ecologistas han ayudado mucho al progreso de la industria nuclear, por ejemplo, a la hora de exigir mejoras en la gestión de los residuos o mejoras en la seguridad de las centrales. En el caso francés es muy conocido, el transporte por carretera, en las carreteras francesas, como las españolas supongo, se transporta plutonio radiactivo y se conocen los horarios de las camionetas, el número de camionetas, etcétera, etcétera. Todo esto, en fin, hay un trabajo de denuncia, de exigencia del lobby antinuclear que quizá hasta le conviene a la industria. Yo no creo que hayan influido considerablemente, pero el papel de las organizaciones ecologistas yo creo que es muy importante. Es decir, han hecho un papel muy importante en muchos sectores. No niego que sean necesarias y que han hecho una labor muy importante. Lo que pasa es que yo creo que en el caso concreto de la energía nuclear se han equivocado. Es decir, realmente están oponiéndose por el miedo, cuando en realidad, fíjate lo que estamos hablando de los 7 millones de muertes, ¿no? No hablan tanto de eso, ¿no? Sin embargo, hablan muchísimo más de Chernóbil y de Fukushima. ¿Y tú mantienes relación con los líderes o con representantes de estas organizaciones? No tengo contacto con ellos. He intentado alguna vez dialogar con ellos en redes sociales, pero intentan rebatir algo de lo que dices y cuando ven que no tienen el nivel suficiente se retiran. ¿Compras algún argumento del lobby antinuclear? ¿Del lobby antinuclear? ¿Hay algún argumento que te parezca interesante? ¿Hay alguna razón que te parezca relevante para oponerse a la energía nuclear? Yo no considero juicio, por supuesto. No, al menos ninguna de peso. Es decir, la energía nuclear tiene inconvenientes, como todas las energías. Pues efectivamente se generan residuos y esos residuos hay que gestionarlos. Puedo decir más, no tengo ningún inconveniente. La inversión inicial en construir una central nuclear es muy alta y eso es un inconveniente de la energía nuclear. Luego es amortizable, es decir, las centrales nucleares funcionan durante 40, incluso las nuevas hasta 60 años, y se amortiza y se recupera esa inversión y se genera muchísima más riqueza de la que se ha gastado, pero la inversión inicial es muy alta, eso es un inconveniente de la energía nuclear. Pero el desmantelamiento es difícil de hacer, sí. Hace falta... Sí, pero volvemos a los mitos. El mito es que los ciudadanos pagan el desmantelamiento cuando el desmantelamiento lo pagan las propias centrales nucleares, ¿no? Y están obligadas a ello, ¿no? Está claro. ¿Crees que la ciencia, esta pregunta es bueno, digamos que es muy fácil para ti. ¿Crees que la ciencia y la racionalidad tienen suficiente peso en el movimiento ecologista actual? Pues creo que están dejando atrás la ciencia, y no lo digo solo yo, lo dicen muchísimos divulgadores y muchísimos científicos. Realmente, si hablaras, bueno, si preguntas a muchos científicos, la mayoría de la comunidad científica está a favor del uso de la energía nuclear. Igual que está a favor del uso de los transgénicos, o igual que está a favor del uso de muchísimas cosas que los ecologistas están en contra, ¿no? Creo que el movimiento ecologista debería abrazar más la ciencia y ceñirse más a lo que es científicamente probado o demostrado, ¿no?
En tu libro se me ocurre una pregunta, en tu libro te muestras patológicamente optimista respecto al futuro del mundo, incluso en la introducción creo recordar que explicas que crees que, por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, terminará por conducirse, por encauzarse. ¿Qué te hace pensar que resolveremos problemas tan complejos como el calentamiento global? ¿Sigues a Bill Gates y a Steven Pinker en Twitter o has visto muchas películas de Hollywood? Los números son tozudos, hay una serie de problemas, parece al menos que nos enfrentamos a una serie de problemas muy gordos. No digo en ningún momento que vayamos a frenar el calentamiento global, pero sí podemos intentar mitigarlo, ¿no? Lógicamente. Soy optimista por naturaleza, pero también creo que me baso en mi experiencia y en lo que he leído y en lo que conozco, ¿no? Realmente creo que podemos mitigar el calentamiento global, lo que pasa es que para eso hace falta muchísima divulgación. Claro, yo lo intento, soy un pequeño divulgador, hay muchísimos otros que están haciendo una labor muy importante, en España tenemos enormes divulgadores, y youtubers, por ejemplo, que se dedican a la divulgación, que son fantásticos también. Hace falta muchísima concienciación, muchísima explicación, muchísima más ciencia. La ciencia tiene que estar en todas partes, la ciencia es la que tiene que... Las decisiones deben ser lógicamente políticas, pero basadas siempre en la ciencia. No podemos tomar decisiones tan importantes como frenar el calentamiento global en función de que si tenemos unos mineros o tenemos unas minas que nos interesan, que nos cierren, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que basarnos en la ciencia. La ciencia tiene que ser la base del funcionamiento de una sociedad. Y si conseguimos que eso tire adelante, pues podremos hacer frente a los desafíos que tenemos, sin duda. Y si te propongo que cerremos con el tema del futuro, o sea, abriendo hacia el futuro. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la energía nuclear? Al menos desde dos perspectivas distintas. La primera, tecnológica, digamos, ahí puedes explayarte, torio, cuarta generación, pequeños reactores, todo lo que te apetezca explicar. Y la segunda, estratégica o política. ¿Qué crees que, más allá de lo buenas o malas que sean las tecnologías del futuro, qué crees que está pasando política y estratégica y económicamente en la industria nuclear? En cuanto a tecnologías, un breve repaso, ¿no? Los reactores actuales están funcionando muy bien, estamos en una media de edad en España, por ejemplo, de 30 y tantos años. Los reactores se diseñaron inicialmente para 40 años, es otro mito, ¿no? Las centrales nucleares no caducan a los 40 años, sino que se diseñaron para funcionar correctamente y con seguridad durante 40 años. Eso significa que esa cifra no es un tope, ¿no? Es a partir, como mínimo, durante 40 años. Si se revisa la seguridad, que es lo que se está haciendo, si se renuevan los equipos y se comprueba que funciona bien, las centrales pueden funcionar más años. En España hay un plan de cierre en torno en los años 30, a principios de los años 30, un plan de cierre acordado entre las eléctricas y el gobierno, pero mi apuesta, ya sé que soy muy optimista otra vez, es que no vamos a cerrar en ese momento y tardaremos todavía al menos una o quizá 2 décadas más en cerrar nuestros reactores nucleares. Pero esos son los reactores que tenemos ahora mismo en el mundo, que la mayor parte son de esta media de edad. Se están construyendo reactores de tercera generación, los que tenemos hasta ahora son de segunda, estos son ya de tercera generación, son mejorados, tienen todos los sistemas de seguridad que hemos incorporado nosotros tras Fukushima y los accidentes anteriores, ellos ya lo llevan incorporados y otros nuevos sistemas. Pero todavía son reactores, digamos, una evolución de los nuestros, aprovechan el 5% de la energía también. ¿Quién está apostando por esas tecnologías? Pues la Unión Soviética, Rusia, China sobre todo, India, Emiratos Árabes, Arabia Saudí. Emiratos Árabes está terminando 4 reactores, uno de ellos acaba de arrancar ahora mismo. Emiratos Árabes, un país productor de petróleo, construyendo centrales nucleares de tecnología coreana. Emiratos Árabes, 4 reactores, Arabia Saudí 16 reactores va a construir. Egipto quiere construir reactores nucleares, Turquía está construyendo reactores nucleares, es decir, hay muchísimos países que están construyendo reactores nucleares. Toda la antigua Europa del Este o va a construir, Polonia quiere construir también, es decir, realmente está habiendo un cierto resurgimiento, menos en los países, digamos, tradicionalmente más nucleares, que estamos o paralizados o con un plan de cierre como en España o como en Alemania. El resto de países del mundo o tiene centrales nucleares o quiere construir centrales nucleares.
Por lo tanto, yo considero que ahí hay un cierto resurgir. ¿Qué en cuanto a tecnologías? Pues estamos en esa tercera generación, pero ya se está desarrollando la cuarta generación que te he comentado antes, que son un tipo de centrales que pueden consumir combustible usado, con lo cual pues, nos deshacemos también de esos residuos. Me has preguntado por el torio. El torio es un elemento químico que es más abundante en la Tierra que el uranio. Se considera que hay de 3 a 4 veces más torio que uranio. El torio no es realmente fisible, es decir, si lo bombardeamos con un neutrón no se rompe, pero se convierte en otro elemento químico que al final decae y se acaba convirtiendo en un tipo de uranio, uranio 232, que ese sí que es fisible. Es decir, que podemos utilizar un tipo de central para producir ese uranio y luego ya centrales convencionales como las nuestras para producir a partir del torio, producir uranio, o sea, consumir uranio de ese torio. Es decir, que no nos vamos a acabar las reservas de uranio en el mundo. Hablo también un capítulo en el libro, el océano está repleto de uranio y la industria nuclear no tiene ningún miedo de quedarse sin combustible, pero además es que está el torio, o sea que en ese sentido no hay problema. Otra evolución que está muy candente y que mucha gente no la conoce son los pequeños reactores modulares. Son reactores que se pueden transportar en un camión, prácticamente todas las instalaciones, menos lo que es la turbina y el alternador, todo lo demás, todos los sistemas de seguridad del reactor, todo se transporta en un camión, son modulares, son más pequeños, tienen menos potencia, pero se pueden montar en muy poco tiempo, en unos días, se monta el reactor en un lugar donde hay una turbina enorme, y por ejemplo, pues hay 5 o 6 reactores. Cuando un reactor de esos ya se ha agotado, se traslada en un camión a la fábrica, se realiza el mantenimiento, se le cambia el combustible, como si fueran unas baterías, digamos, ¿no? Sí. Esos tipos de reactores, hay 57 tipos de reactores ahora mismo que se están desarrollando, ¿vale? No es algo que está haciendo alguien en un garaje, en Pensilvania. No, estamos hablando de 57 tipos de reactores que están haciendo 57 empresas diferentes en el mundo. O sea que, ojo, que realmente va a haber un resurgimiento, o sea, va a haber una pequeña revolución tecnológica, por ejemplo, para lugares aislados que necesiten poca energía, islas que no tengan otro tipo de energías y dejen de quemar combustibles fósiles o que tienen generadores de diésel, ¿no? Y luego ya lo último sería, pues si conseguimos la fusión nuclear, sobre la que se está trabajando, se está desarrollando un reactor de fusión experimental en Francia. Si consiguiéramos la fusión nuclear, que es la energía del Sol, realmente tendríamos energía abundante, barata y virtualmente inagotable, ¿no? Ese sería el panorama, digamos, tecnológico, ¿no? En cuanto me preguntabas, en cuanto al futuro, digamos, político o de la energía nuclear, yo creo que ahí va a pesar mucho la divulgación. Yo creo que realmente los países donde realmente va a haber más concienciación, más explicación, la gente va a entender que la energía nuclear es necesaria, van a seguir apostando por la energía nuclear, y en los países en los que se siga utilizando la ideología o la energía nuclear como arma ideológica, pues dejarán de utilizarla y quemarán más gas, no tendrán más remedio que hacerlo. El panorama mundial yo creo que va a ser un crecimiento de la energía nuclear, lento, quizá no suficiente, pero será un crecimiento. Respecto a la fusión nuclear, ¿tienes un horizonte temporal en mente? Bueno, ¿con qué horizonte trabaja la industria? Son los que con lo que trabajan los expertos en el tema, ¿no? Yo simplemente me informo de ellos. Se espera que se consiga la fusión en torno al año 2035 en el ITER, pero luego vienen 2 tipos de reactores más antes de que sea comercial. Se tendría que construir un reactor que se llamaría DEMO, que es para intentar demostrar que una central nuclear funcionaría, produciría electricidad, y luego sería otro reactor que se llamaría prototipo, digamos, prototipo. Esto nos lleva a que no podríamos tener reactores comerciales hasta bien entrada la segunda mitad del siglo, años 50, 60, 70 de esta década. Eso como muy pronto. Con lo cual llega tarde, es decir, tenemos que hacer cosas antes. No podemos venderlo todo a la fusión nuclear. Si conseguimos la fusión nuclear, podremos prescindir de la energía nuclear de fisión y podremos prescindir de las energías renovables, no las necesitaremos. Pero hasta que lo consigamos, tenemos que seguir apostando por lo que tenemos. Bueno, nos hemos dejado un montón de preguntas, ni siquiera hemos hablado de las reservas de uranio, pero llevamos mucho rato. Te propongo que cerremos y para terminar,
nos gustaría pedirte que nos dieras un consejo para pensar bien, es decir, para intentar pensar por nosotros mismos y evitar que los demás nos manipulen y formarnos nuestras propias opiniones, y también que nos recomendaras 3 libros y un invitado para el canal, un invitado español o una invitada española para el canal. Muy bien. Bueno, pues para pensar bien, lo recomiendo muchas veces en la divulgación, es leer, escuchar, preguntar a las personas que están dispuestas a responder a esas preguntas, pero además de diferentes opiniones, no lógicamente no siempre de la misma, sino que a contrastar diferentes posturas y reflexionar sobre eso que nos han explicado, pero sobre todo basándonos siempre en la ciencia, es decir, yo si tengo que escuchar sobre transgénicos, voy a escuchar a un científico que está a favor y un científico que está en contra, no a un político que está en contra, ¿vale? Sino a personas que conocen bien el tema. No lo quieres oír. Exactamente, Miguel Bosé no me sirve para hablar de transgénicos ni para hablar del COVID, ¿no? Sino que vamos a escuchar a varios científicos y contrastamos lo que están diciendo y nosotros tomaremos nuestras propias decisiones con ello. En cuanto... 3 libros y un invitado o una invitada. 3 libros. Mira, te recomendaría El ecologista nuclear, que es de Juan José Gómez Cadenas, que es un físico nuclear español, investigador, que habla precisamente sobre lo que yo también hablo en mi libro, ¿no? Que es sobre el papel de la energía nuclear ante el calentamiento global y siempre de la mano de las energías renovables. Es un gran libro. También te recomendaría un libro de Carl Sagan que se llama Contacto, que es una novela. ¿Y por qué me gusta mucho? Pues porque Carl Sagan, lo cito varias veces en mi libro, incluso sale en las frases iniciales, las citas iniciales, una cita suya. Bueno, es el padre de la divulgación, digamos, es en el espejo en el que nos queremos mirar todos los que intentamos divulgar. Y me parece fascinante que un hombre así sea capaz de escribir una novela con una base científica y que llegue a tanta gente, y luego además se convirtió en una película fabulosa, ¿no? Ese sería el segundo. Y el tercero es un relato corto de Isaac Asimov, que también cito en mi libro, que se llama Asnos estúpidos. Es un relato en el que Asimov habla de la energía nuclear y de qué papel puede tener en la energía nuclear en el desarrollo tecnológico de una civilización, ¿no? Y realmente el resultado es muy sorprendente. Este relato lo puede encontrar cualquiera si busca Asnos estúpidos, Asimov en Google, lo encontrará. Es un relato de un folio y es maravilloso. ¿Y un invitado, una invitada, alguien que te gustaría oír hablar? Igual cuando me oiga me va a matar por ello, pero lo voy a decir. Es un divulgador que es astrofísico, lo admiro profundamente, es una persona que tiene una facilidad para explicar las cosas fabulosa, y probablemente sea la persona que más sabe en España sobre astronáutica y sobre la carrera espacial. Se llama Daniel Marín. Daniel Marín, iremos a por él. Me encantaría escucharlo aquí, la verdad, porque es un crack. Alfredo, operador nuclear, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido intenso, ha sido muy, bueno, hemos tratado muchos temas, me he enrollado como una persiana, pero me lo he pasado muy bien. Estamos aquí para eso. Gracias, gracias de verdad. Gracias.